Gloria al Señor. Me gustaría compartir en esta mañana con todos ustedes. Le decía ayer a María, digo, pues no sé, porque hoy es el Día de las Mamás, mañana se celebra el Día de las Mamás, pero lo que voy a compartir yo no tiene nada que ver con todo esto. Pero bueno, es lo que Dios ha puesto en mi corazón y es lo que quiero compartir. Me gustaría que fuésemos a Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué estás aquí hoy? ¿Con qué intención viniste? ¿Qué te motivó? ¿Por qué asistes regularmente a la iglesia? ¿Por qué participas de las reuniones? ¿Por qué participas de los cultos? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Dijeron estos 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad, no podían entrar, pero estaban ahí como en tierra de nadie. La realidad era que el rey de Siria había invadido Samaria y había rodeado toda la ciudad, había puesto a la ciudad en sitio, y con la ciudad rodeada la gente no podía comer, la gente tenía necesidades, ¿verdad? Era una de las estrategias en aquel tiempo: rodeamos la ciudad, los limitamos, ¿verdad? Y ya saldrán. Están encerrados dentro de una fortaleza, pero ya saldrán. Se les acabará el agua, se les acabarán los alimentos, etcétera, etcétera. Y con la ciudad rodeada la gente no podía salir a buscar comida. Había una terrible hambruna en aquel tiempo en la ciudad. La comida llegó a ser un bien necesario, de lujo o de superlujo. Por ejemplo, la cabeza de un burro se vendía por varios lingotes de plata. La cabeza de un burro. Los excrementos de las palomas, un cubo de excremento, vamos a decir un cubo, una cantidad, se vendía también por varias piezas de plata para comer. O sea, había una hambruna terrible, la gente se moría de hambre, la gente se moría de sed por no haber comida en la ciudad. Fuera de la muralla de la ciudad se sentaron estos 4 leprosos. Se sentaron estos 4 leprosos ahí, y dice que eran leprosos, tenían la lepra, ¿verdad? En nuestro tiempo hoy, bueno, hay medicamentos, hay remedios para la lepra, pero en aquel tiempo era una enfermedad terrible. Porque, ¿qué hace la lepra? La lepra destruye la piel, destruye de alguna manera también el sistema nervioso de aquellos que la padecen, produce un terrible deterioro de los tejidos, los musculares, etcétera, etcétera. Produce deformaciones del cuerpo, llega a producir ceguera, entre otras cosas. A algunos leprosos no se les permitía tener contactos con otros, no se podían acercar, eran señalados, tenían que vivir separados, tenían que vivir solos. O sea que en aquel tiempo una persona que tenía lepra era una persona que tenía un problema muy serio, muy, muy, muy serio. Y a estos leprosos, por esta circunstancia, no se les permitió entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque si entran a la ciudad, fíjate, como ahora con la pandemia. Ahora con la pandemia, que los países se sellan, que las ciudades se sellan, que las provincias se sellan perimetralmente para que no nos podamos mover de un lugar a otro y podamos transportar, llevar el virus, o el virus pueda andar libremente. Por lo tanto, no los dejaron entrar, se quedaron fuera, sentados en la puerta. Estaban aún peor que la gente de dentro, porque fíjate, estaban los sirios. Estaban entre los sirios y la muralla, entre los sirios y la ciudad.
La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia. Y como la palabra de Dios es inspirada por Dios, esta es la porción que nos toca hoy en esta mañana, y es la que quiero compartir con todos ustedes, acerca de estos 4 leprosos. Y espero que estos puntos que voy a tocar, concretamente 5 puntos, acerca de estos hombres leprosos, espero que puedan ayudarte hacia la conversión. ¿Cuántos están convertidos aquí? Levántenme la mano, por favor, no tengan miedo, no les van a atracar, es para saber dónde tiro el golpe también. Aleluya. El primer paso, el primer punto, lo primero que hemos leído es que estos eran leprosos. Eran leprosos. Ahí dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. En la Biblia, la lepra a menudo es como un tipo, una imagen de pecado. Cuando en la Biblia se habla de lepra, a veces se relaciona con el pecado o lo relacionamos con el pecado. Estaba buscando y leía una anotación de Scofield, el comentarista Scofield de Levítico 13. En Levítico 13 es donde se dan las leyes de la lepra, ¿no? Las condiciones, lo que tenían que hacer los sacerdotes, cómo se tenía que tratar a esta gente, ¿verdad? Cómo se les tenía que controlar y cómo se les tenía que atender, si se tenían que separar, si los tenían que alejar, si se les podía dejar dentro, si tenían que salir 7 días fuera del campamento, etcétera, etcétera. Entonces, este comentarista Scofield dice, la lepra habla del pecado como en la sangre. Del pecado como en la sangre. Dice, puede manifestarse abiertamente en formas repugnantes. En formas repugnantes, como el pecado. Era una enfermedad incurable. Hoy sí tenemos medicamentos, no sé hasta qué punto se llega a sanar, a curar, ¿sí? Pero hay medicamentos para la lepra. A mí me envían información a casa de Misión contra la Lepra y veo que, bueno, hay cosas que se hacen acerca de todo esto, pero en aquel tiempo era terrible, era una enfermedad incurable por medios humanos, porque tenemos testimonios bíblicos en los cuales muchos leprosos fueron sanados. ¿Recuerdan aquellos 10 que fueron sanados? Pero que al final solo uno regresó a darle la gloria a Dios. Espero que ese uno serías tú. Aleluya. Gloria al Señor. Un leproso era considerado religiosamente impuro. Religiosamente impuro. El otro día venía escuchando la radio cristiana en el coche, y escuché a Angelito, está en los Estados Unidos, y venían hablando, dando un testimonio de la obra que estaban haciendo allí por medio de la misión, la iglesia y tal. Y en un momento dado, hablando de las iglesias, decía que sí, que las iglesias allí en los Estados Unidos atendían a la gente de las calles, les daban de comer, les daban, bueno, pues ya saben, ¿no? Acción social, ¿no? Pero que cuando un homeless, ¿no? ¿Son homeless los que viven en la calle? ¿Está bien dicho? Sí, los que viven en la calle, ¿no? Cuando un homeless de estos entraba por la puerta de la iglesia, no era bien visto. No era bien visto. Sí, les ayudaban, les daban comida, les daban incluso lugares donde poder dormir, etcétera, etcétera. Pero si venía al culto, si venía a la iglesia a compartir, eran unas personas no bien vistas. Por temor, me va a robar la cartera, huele mal, ha bebido, etcétera, etcétera. Un leproso era considerado religiosamente impuro, no solamente por su enfermedad que estaba padeciendo, sino también porque la lepra, vuelvo a repetir, era una ilustración del pecado. Era alguien que estaba inmundo. Eso dice la Biblia en Levítico 13. Leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene llaga. La lepra es una imagen de la condición totalmente depravada, deteriorada por causa del pecado y arruinada por causa del pecado en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Dice en Isaías capítulo 1, versículos 4 y el 6, dice, oh gente pecadora, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
Esto es lo que decía Isaías. Y fíjate, lo está diciendo en el capítulo 1 concretamente. Y ahí les invito a que lo lean, cuando habla acerca de la misericordia, de la justicia social, porque Dios condenaba estas injusticias, aquellos que velaban por sí mismos, pero que no se acordaban de los necesitados, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros. Pero fíjate, le dice, si no hay herida, hinchazón y podrida llaga. Esta es una descripción terrible de la naturaleza pecaminosa del hombre. De la naturaleza pecaminosa del hombre. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso dice la palabra de Dios. Que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que estos hombres eran leprosos, que estaban en una condición terrible. Esto de alguna manera nos dice y nos habla de nuestro estado cuando estábamos perdidos. Cuando estábamos perdidos. ¿Cuál era nuestra condición? Como alguien nacido en pecado, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que por el pecado de uno entró el pecado en todos. Es como que tenemos dentro de nosotros la sentencia de muerte, que tenemos dentro de nosotros esa condenación. O sea, quiere decir que estábamos inmundos o estamos inmundos. Por lo tanto, eso era desesperanzador para estos hombres. Habían perdido todo lo que fueron estos hombres. Lo habían perdido todo y estaban desesperanzados. Lo segundo que quiero tocar, hemos dicho lo primero que eran leprosos. Lo segundo es que se estaban muriendo. Lo segundo es que se estaban muriendo. Esa era la realidad. Aunque estaban allí, se estaban muriendo. Gloria al Señor. Dice el versículo 4. Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. ¿Qué hacemos? Si vamos dentro, morimos. Si nos quedamos fuera, morimos. Sea lo que fuere, estamos ya determinados. Iba a hacer así. No tengan en cuenta este loco. ¿Qué hacemos? La realidad es que estos iban a morir. Estaban sentenciados. Estos hombres no solo estaban muriendo de lepra, estaban muriendo también de hambre. Ellos iban a perecer. ¿Sabes que tú y yo también estábamos muriendo? ¿Sí? No, algunos dicen que no. Los jóvenes dicen, no, yo estoy vivito y coleando. Porque creen que esto no, ya te llegará. Aquí ninguno nos vamos a quedar, no te preocupes. Nosotros también estamos muriendo, tenemos una sentencia de muerte en nuestro cuerpo ahora mismo. La Biblia dice, como compartí hace un momento, la muerte pasó a todos los hombres. Es más, dice también que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, aquí no te vas a quedar, estamos muriendo. Estamos muriendo. Richard Baxter, un teólogo del siglo XVII, una vez predicaba y decía, como un hombre moribundo, a un hombre moribundo es que le estoy predicando. O sea, un hombre moribundo, a un hombre moribundo le estoy predicando. Esto es lo que decía este hombre. O sea, cada hora que pasa nos acerca más a la muerte. Cada 24 horas, cada día de 24 horas nos acerca más a la muerte. Cada año te trae 12 meses más cerca de la muerte. Estos 4 hombres eran hombres moribundos. Y quiero decirte algo, y tú también. Y tú también. Otro comentarista, Matthew Henry, dijo de estos leprosos, estaban dispuestos a perecer por hambre. Ninguno pasó por la puerta de la ciudad, para ser aliviados. Si iban a la ciudad, allí no tenían nada, debían morir en las calles. En caso de que se queden quietos, deben de suspirar por la muerte. Y yo te pregunto y te digo en esta mañana, ¿dónde puedes escapar? ¿Dónde escaparemos? ¿A dónde huiremos para escondernos de la muerte? ¿Dónde escaparás
de la muerte. Estos leprosos lo tenían muy claro. Si nos quedamos aquí, morimos. Si entramos dentro, morimos. Y yo te digo en esta mañana, ¿dónde irás? ¿Dónde escaparás? Amigo, amiga. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Yo te voy a decir una cosa, si dejas la iglesia y te vas al mundo, todavía morirás. Vuelvo a repetirlo por si no se ha oído. Si te vas de la iglesia, te vas al mundo, vas a morir. Salir de la iglesia e ir al mundo no te ayudará a escapar. No te va a ayudar a escapar. Esa es la realidad. Pero si te quedas en la iglesia, ¿qué va a pasar? Si te quedas en la iglesia y permaneces, lo voy a decir suavemente, inconverso, permaneces igual que cuando llegaste hace un tiempo, no sé, permaneces sin haber sido transformado tu corazón, sin haberse experimentado la conversión, la transformación de aquellos que venimos a Jesús y somos transformados. Si tú te quedas en la iglesia y permaneces inconverso, también morirás. También morirás y enfrentarás el juicio. Esa es la realidad, porque la iglesia no te salva Cristo. Cristo salva, la iglesia no. La iglesia es el lugar donde venimos, donde nos reunimos a adorar, a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, a tener en cuenta. No, pero el único que salva es Cristo. Por lo tanto, si te vas al mundo, vas a morir. Si te quedas en la iglesia y sigues inconverso, también vas a morir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estos hombres se enfrentaron a la muerte sin importar si se quedaban donde estaban o si entraban a la ciudad. Eso también es verdad en nosotros en ocasiones. Si te vas, te enfrentas a la muerte y al juicio. Si te quedas ahí sin Jesús, te enfrentarás a la muerte y al juicio. Si te vas, muerte y juicio. Si te quedas sin Jesús, muerte y juicio. ¿Qué harás entonces? Recuerdo hace unos años, tantos como 25, ¿sí? Vivíamos en una comunidad cristiana y decidimos venirnos a vivir, vamos a decir, hacer nuestra vida fuera de la comunidad cristiana. Y en aquel tiempo teníamos muchas dudas, tantas dudas como estas que estoy compartiendo yo aquí. Si me voy, si salgo de la cobertura, me puedo morir. Me puedo apartar, me puedo alejar, puedo volver otra vez a las cosas de antes, me puedo relajar. Si me quedo aquí, voy a tener teniendo los problemas que tenía entonces. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estos hombres se enfrentaron a la muerte sin importar si se quedaban donde estaban o si entraban en la ciudad. Estamos en la misma dificultad que estaban ellos en ocasiones. Lo tercero es que estos leprosos eran forasteros. ¿Cuántos forasteros hay aquí? ¿Entienden forastero, la palabra forastero? ¿Sí? ¿Cuántos forasteros hay aquí? Nosotros somos peregrinos, aleluya, vamos para el cielo, estamos de paso. Gloria al Señor. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. No dicen que eran samaritanos, no dicen que eran sirios, no dice de dónde eran, simplemente que estaban a la puerta estos 4 hombres leprosos. ¿Recuerdan una de las parábolas? Iba a decir las más famosas, para mí todas son famosas las de Jesús, pero concretamente una de ellas, la del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo pródigo? Dejó a su padre y se fue al mundo a vivir lejos de la casa del padre, lejos de la casa del padre. ¿Qué pasó con el hermano mayor? El hermano mayor no se fue, el hermano mayor se quedó, pero no se convirtió. No se convirtió, estaba en la casa, pero no se convirtió. El pródigo se fue, malgastó, derrochó. Dame la parte de los bienes que me corresponden y me voy. El mayor se quedó en casa. ¿Sí? Lo voy a decir de otra manera más para que lo entendamos. Se quedó en la iglesia, pero no estaba convertido. No se convirtió.
Ambos eran hermanos. El que se fue y el que se quedó estaban fuera de la salvación. Estaban fuera de la salvación, así como estos leprosos que fueron expulsados de la ciudad. Tú también estás excluido de la salvación. Estamos excluidos, ya sea que te vayas o ya sea que te quedes. Dice la palabra de Dios en Lucas 15:13, dice que se fue lejos a una provincia apartada, el hijo pródigo. Vivió lejos de Dios. Lejos de Dios. Y dice en el capítulo también 15, un poquito más adelante, el versículo 25 y 28, dice, llegó cerca de la casa y no quería entrar. Este era el hermano. Cuando preguntó a los sirvientes, ¿qué fiesta es esta? ¿Qué ha pasado aquí? No, que tu padre está celebrando porque tu hermano que se había perdido ha regresado a casa y está celebrando, y ha matado un becerro y ha hecho gran fiesta. Y se indignó de tal manera, como aquellos que se indignan cuando llegan homeless a la iglesia y dicen, no, estos no. Se indignó de tal manera. Estaba en la casa, pero no había una conversión. No con una conversión externa, una conversión del corazón. Gloria al Señor. El pródigo y el hermano mayor estaban fuera de la salvación. Ellos no vendrían a Jesús. Ellos no vendrían a Jesús. ¿No ocurre en ocasiones lo mismo con nosotros? ¿No ocurre en ocasiones lo mismo? ¿No estamos perdidos a la entrada de la puerta como leprosos? ¿Por qué no queremos? Yo ya sé que tú no, pero algunos. Lo cuarto que hicieron estos, esto es lo mejor, utilizaron la razón. Utilizaron la razón. ¿Qué dijo el hijo pródigo? ¿Recuerdan? Viniendo en sí, dice la palabra de Dios. Viniendo en sí, como que le cayó la ficha y dijo, ¡wow! ¿Qué estaba haciendo? Pero ¿cómo se me ha ocurrido a mí irme, dejar? O sea, en la casa de mi padre, cualquiera de los jornaleros come mejor que yo aquí, que estoy comiendo la comida de los cerdos. Viniendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me recibas en tu casa, pero solamente hazme como uno de tus jornaleros. ¡Wow! Increíble. Dice que estos 4 leprosos utilizaron la razón. Versículo 3, la segunda parte. Dice, había en la entrada 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Qué bueno es hacernos preguntas. Qué bueno es hacernos preguntas acerca de lo que vivimos, acerca de lo que hacemos, acerca de nuestra vida, de las decisiones que tomamos, de la situación en la que nos encontramos. Y estos empezaron a razonar, empezaron a pensar. A veces hacemos las cosas sin pensar, ¿sí? Así nos va después. Pero estos empezaron a razonar. ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? O sea, estaban usando sus mentes, estaban razonando, estaban haciéndose preguntas. Gloria al Señor. ¿Recuerdan aquel joven príncipe que llegó donde Jesús? Que tenía preguntas. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Conocen los mandamientos? Sí, los he guardado todos desde mi juventud. Bien, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, una cosa te falta. Bueno, no vamos a seguir por ahí, pero este joven, este príncipe joven, se tenía preguntas trascendentales como las que a veces nos hacemos nosotros. Y es bueno preguntarnos, es bueno llegar a conclusiones, hacernos preguntas que realmente nos ayuden a entender los porqués de nuestra vida, por qué hacemos, por qué actuamos, por qué nos va bien o nos va mal nuestra vida, por qué vemos que a pesar de que hacemos las cosas, tratamos de esforzarnos, pero como que no recogemos. Y queremos, pero no alcanzamos. Entonces tenemos que hacer preguntas. Y estos se vieron en esta situación y empezaron a razonar. ¿Para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? ¿Por qué nos quedaremos aquí? Empezaron a razonar. Fíjate, dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aleluya. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Sabes? Aquí la palabra, esta traducida del hebreo, cuenta, significa argumentar, convencer.
Vengan y estemos a cuenta. ¿Qué quiere decir? Lo voy a decir en otras palabras. Piénsatelo bien. Piénsalo bien. Mira por todos los lados de la pregunta. Mira, no te quedes. O sea, ven. Eso es lo que quiero que tú y yo podamos hacer en esta mañana. Con esta predicación, con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Eso es lo que yo quiero, me gustaría que tú hicieses acerca de tu salvación. Que los pienses bien, que lo medites bien, que mires todos los lados de las preguntas y llegues a una conclusión. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿No es eso lo que hicieron los leprosos? Ellos giraron la pregunta. Ellos le dieron la vuelta a sus mentes, ¿verdad? Si vamos a la ciudad, morimos. Si nos quedamos aquí, moriremos. Estamos muertos de cualquier manera. Eso es lo que había en sus mentes y en sus corazones. Esa era la realidad. ¿Por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y un pastor, el pastor Himmers, pastor estadounidense, contaba que su madre por muchos años estuvo viniendo a la iglesia, bueno, prácticamente casi toda su vida iba a la iglesia cada domingo, religiosamente sin faltar. Y cada domingo escuchaba a su hijo, o al que estuviese, pero su hijo era el pastor, y le escuchaba predicar, y le escuchaba acerca de la palabra de Dios, y por años estuvo ahí. Un día el pastor, Himmers, no sé si está bien dicho o pronunciado, Himmers predicó esta palabra. ¿Por qué estaremos aquí hasta que muramos? ¿Por qué estaremos aquí hasta que muramos? Dice que cuenta que unos días después estaba hablando con su madre y su madre le dijo algo porque, fíjate, hizo algo que nunca había hecho con su hijo, comentar acerca de la predicación, de lo que habían compartido el domingo, de lo que había escuchado el domingo. Nunca había hecho antes ningún comentario acerca de qué buena predicación, me ha gustado lo que has compartido, porque dicen, no, nunca le hizo una salvedad, nunca le hizo un comentario, una aportación, un reconocimiento o una queja, nunca. Pero en esta ocasión dice que sí se lo hizo. Y dice que hablando con ella, le dijo, no, eso fue muy cierto lo que tú predicaste el domingo pasado. Lo que tú predicaste, hijo mío, es cierto. ¿Para qué estamos aquí? Para que muramos. El hijo no entendía, dice, pero ¿qué me estás diciendo? ¿De qué está hablando? No entiendo. No entiendo. No, ella le dijo, lo que dijiste. Bueno, lo que dijiste, lo que nos dijiste sobre estar aquí esperando hasta que muramos. Algo ocurrió esa mañana que fue transformada. Algo ocurrió que fue cambiado la vida de su mamá. Ese día hubo una conversión genuina. Por eso decía antes que el estar en la iglesia no te salva, salva a Cristo. Cristo es el único que transforma las vidas. Y ella se convirtió poquito después. El razonamiento la sacó de la muerte. Aleluya. El razonamiento le hizo entrar a Jesús. Le hizo llegar a Jesús. Amén. ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Y les digo a los que llevan mucho tiempo en la iglesia o que llevan tiempo en la iglesia por muchos años, ¿para qué sentarte aquí hasta que mueras siendo la misma persona? Siendo la misma persona. Si te vas fuera vas a morir. Si te quedas aquí en esa condición vas a morir. ¿Para qué? ¿Para qué vienes? ¿Quieres pasar otros 5, 6, 7, 20 años, unos meses más aquí, de la misma condición? Puedes irte a morir al mundo sin Cristo. Puedes sentarte aquí, aleluya, hasta que cometas el pecado imperdonable y Dios te lleve y Dios te entregue para siempre y seas muerto en el pecado. Puedes sentarte aquí hasta que mueras físicamente, porque vas a morir, porque vamos a morir, ¿verdad? Pero sin haber estado convertido.
Porque al final la conversión, vuelvo a repetir, es una conversión en el corazón. No es algo físico, no es algo externo, no es algo religioso. Hay personas aquí, y quizás algunos de los que nos están escuchando, que llevan años escuchando, sentados, viniendo a la iglesia, pero sin confiar en Jesús. No me tengan en cuenta esta locura, pero lo creo. Personas que vienen, que participan, pero que no confían en Jesús. Eso tampoco te ayudará al venir aquí. Quiero decirte en esta mañana, ¿te sentarás hasta que mueras? Los leprosos estaban sentados esperando morir, pero ¿sabes? Ellos no eran como tú y como yo. Ellos no eran como tú y como yo. Estaban esperando, sentados, a morir, a que les llegue la hora. Pero fíjate, ellos dijeron, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Hicieron algo. ¿Qué es lo que hicieron? Lo último que quiero compartirte en esta mañana. Se levantaron y ¿qué ocurrió? Que obtuvieron lo que deseaban. Y yo te digo en esta mañana, iglesia, te digo a ti que vienes por primera vez, te digo a ti que llevas tiempo pero que sigues igual que al principio. ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Bartimeo le dijo que reciba la vista. Y de momento sus ojos fueron abiertos y caminó junto a Jesús. Aquel que había estado sentado junto al camino, pero que no estaba en el camino. Porque una cosa es estar junto al camino, otra cosa es estar en el camino. Y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Cristo es el único que puede hacernos ver más allá de nuestras narices. Una realidad espiritual, y nuestros ojos tienen que ser abiertos y podamos caminar, no junto al camino, sino levantarnos y caminar en pos de Jesús, el buen pastor. Amén. Gloria al Señor. Estos se levantaron, ¿y qué ocurrió? Que obtuvieron lo que necesitaban. Dice el verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. No había nadie. No vamos a compartir los porqués, qué es lo que ocurrió. Algún día si quieren ya lo hablamos. Hoy no toca. Pero la realidad es que no había nadie. Los sirios habían huido. Se habían ido. Igual se habían quedado sin comida. No lo sé. Pero la realidad, fíjate, en el momento que estos decidieron levantarse, bueno, vamos a morir, vamos adelante, con todas las consecuencias. Me está viniendo a la cabeza, a mi mente, que eso es la vida de la fe. Ese es el camino de fe. Tomar decisiones por fe, que pueden ser locura. Aleluya. Que pueden ser locura. Pero al final es eso. Fíjate, los apóstoles, los discípulos, los cristianos del primer tiempo morían por la fe. Hoy en nuestros días hay cristianos que mueren por la fe. La cosa es levantarse y actuar. Ya he dicho que esta mañana no quiero hablar acerca de lo que ocurrió de este ejército sirio, porque se fue, dejaron allí sus tiendas, pero la realidad es que, o lo que yo únicamente entiendo de lo que ocurría allí, es que solamente Dios estaba detrás de todo. Y yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, Dios está detrás de todo. No es casualidad que tú hayas venido hoy. No es casualidad que tú estés aquí hoy. No es casualidad que hace tiempo llegaste aquí. No es casualidad que hace tiempo alguien te predicó del Evangelio, te entregó un folleto, te hablaron, pasaste por una campaña y entraste, escuchaste el plan de salvación, alguien te habló en el metro, no lo sé. Sea como fuere, no fue casualidad. Dios está detrás de todo, porque te ama, porque nos ama. Aleluya. Y estos leprosos se levantaron y obtuvieron lo que necesitaban. Fíjate, obtuvieron mucha comida. Se pusieron las botas. Y no solamente que comieron y se vistieron con ropas bonitas, vamos a decir, por lo menos nuevas. Se quitarían los andrajos que llevaban puesto, etcétera, etcétera. De repente se pusieron a comer. Y no solamente eso, sino que también había plata y había oro. Y también se lo llevaron. Aleluya. ¿O tú lo ibas a dejar allí? Algunos dicen que sí.
Sí, pastor, yo lo dejo, yo no me lo llevo. Ay, Señor, obtuvieron comida, obtuvieron oro, plata, ropa, y eso tiene una gran verdad con el Evangelio. Eso tiene una gran verdad, y es una gran verdad del Evangelio. Hay en ello, porque dice Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Las abundantes riquezas de su gracia están a tu disposición, están a mi disposición. No sigas ahí postrado esperando a morir. Levántate en el nombre de Jesús y ven a Cristo. Aleluya, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice su palabra, sabiduría, riquezas de sabiduría y de ciencia de Dios. Estos hombres entraron en las carpas, en las tiendas que habían sido abandonadas por los sirios y que hallaron allí, se llevaron todo. Se llevaron toda la carga completa, el oro, la comida, la ropa, etcétera, etcétera. Y yo te digo, iglesia, te digo, amigo, amiga que estás aquí en esta mañana escuchándonos y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, cuando te levantes y vengas a Cristo, tú también obtendrás lo que necesitas. ¿Qué necesitas, iglesia? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Levántate. Levántate en el nombre del Señor. Antes nos cantaban, aquí nos dirigían los hermanos de la alabanza, acerca de la importancia de levantarnos, acerca de la importancia de ir. Gloria al Señor. Y Dios nos dará las abundantes riquezas de su gracia cuando nosotros tomemos una actitud de querer decir, ya no, sea como fuere voy a morir, así que tengo que hacer algo, no quiero seguir en esta situación. Y cuando tú te levantes, Dios te va a dar las abundantes, como leíamos, riquezas de su gracia. Las riquezas de su sabiduría, las riquezas de la ciencia de Dios vendrán para ti. Serás salvo. Aleluya. Serás salvo. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el que vive y reina. Dios te dará mayores riquezas de lo que tú esperas, de lo que tú concibes, de lo que tu mente puede imaginar. Dios te va a dar mucho más abundantemente. Si lo puedes creer, dijo Cristo, si lo puedes creer, Dios lo hará. Pero a ti te digo, levántate, sal de tu lugar, porque si no vas a morir. Porque si no vas a morir. Gloria al Señor. Estos hombres habían sido leprosos, estaban muriendo de hambre, estaban aislados de la ciudad, esperando morir, pero ellos razonaron el uno con el otro, ¿qué vamos a hacer? Ellos pensaron en su situación, en su realidad, porque quizás tu situación no es la misma que la mía, ni la tuya la misma que la de ella. Cada uno tenemos nuestra situación. Y ellos empezaron a ver porque se sentían identificados. Se sentían identificados. Dice la palabra de Dios, hemos compartido antes, por cuanto todos pecaron. Esto no es una asamblea. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Alguno levanta la mano? Yo, pastor. Si te crees justo, te voy a decir, vas a morir. Y vas a morir sin Cristo. Pero si hay algo que nos identifica, que nos une, es que fuimos limpiados, salvados por la gracia de Dios. Éramos pecadores, pero nos levantamos en el nombre de Jesús. Oímos su voz, vinimos a Él y fíjate, nos hemos sentado a la mesa y ahí comemos. Y ahí nos puso vestiduras limpias, vestiduras nuevas. Gloria al Señor. Pensamos en nuestra situación. Yo por años no, unos poquitos, estuve pensando, ¿cuánto tiempo más voy a seguir así? Es más, conocí al Señor y volví al mundo. ¿Y qué ocurrió? Que aquello era un sinvivir cada día. ¿Qué haces? Era una voz constante, un martillo. Me habían predicado el Evangelio, había visto el poder de Dios, pero el poder de Dios, eso que te trastorna. Pero me fui al mundo. ¿Y qué ocurría? Que aquello era un martillo. ¿Cuánto tiempo más? Y aquellos fueron los peores 6 meses de mi vida, os lo puedo asegurar. Pero dije, me levantaré e iré. Alabado sea el Señor, para que estemos aquí hasta que muramos. Se levantaron estos leprosos y fueron y obtuvieron lo que necesitaban. Yo fui buscando sanidad y me llevé el boleto completo, aleluya. Sanidad y salvación, gloria al Señor, porque quizás tú has venido hoy aquí
con un propósito, con una intención, o vienes a la iglesia o viniste a la iglesia buscando algo, ¿sí? Pero resulta que después te encuentras con otra cosa. No, si yo vení para que oren por mí, para que Dios me sane el dolor de muelas. No, yo vine para así un poquito de comida. No, yo vine porque estoy buscando, es que no me encuentro en este mundo y quiero a ver si la iglesia me ayuda. Y de repente llegas aquí buscando algo y te encuentras otra cosa. Porque Dios está detrás de todo. Y te ha hecho un círculo, te ha hecho un enredo, ¿no? No sé si está bien dicho eso, perdónenme. Un enredo. Y ha movido todos los hilos para que tú llegues. Para que tú llegases aquel día. Todo lo que necesitas está preparado para Dios para ti. Como estaba preparado para estos leprosos, todo lo que necesitaban. ¿Qué necesitaban? Comer. ¿Sí? Iban a morir de hambre. Esa era la realidad. Morir. Necesitaban vestido. Y luego se llevaron algo más. Se llevaron oro, plata. Después la gente se querría acercar a ellos seguramente. Porque ya sabes, si tienes, la gente, yo me recuerdo cuando era joven, si tenía, los colegas no faltaban. Los amigos no faltaban, las amistades no faltaban, pero cuando escaseaba, cuando no había... Y ahora quiero preguntarte, ¿por qué te sientas aquí hasta que te mueras? Te voy a dar la respuesta, o te voy a ayudar. Levántate y ven a Jesús. Amén. Es cierto que a lo mejor has cometido pecados horribles, que has tenido hechos horripilantes. Has pecado por mucho tiempo. Tu corazón es duro como una piedra. Pero te vuelvo a repetir, ¿por qué sentarte aquí hasta que mueras? ¿Por qué sentarte aquí? ¿No será mejor levantarte? ¿No será mejor levantarte y venir al Salvador y venir a Jesús? Yo creo que eso es mejor. Él no te va a tomar en cuenta tu pasado, pero sí que te va a tomar en sus brazos, te va a abrazar, te va a mostrar su amor. Ese Padre bueno que nos hablaban antes, que está en los cielos, Él te va a salvar, Él te va a dar las riquezas, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, aquello que nadie conoce, pero que cuando tú estás en la cama, que te vas a dormir, se apagan las luces, y dices, Señor, ¿cuánto tiempo más? Porque así hay algunos aquí en esta situación, que cuando se apaga la luz, ¿cuánto tiempo más? ¿Qué pasa con mi vida? Dios tiene preparado a ti más de lo que tú puedas imaginar o esperar. Y no hablo de oídas. Esto no es un cliché evangélico que los predicadores o los pastores tenemos. Es una experiencia real. Dios te va a dar mucho más de lo que tú esperas o de lo que tú imaginas. Amén. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Señor, necesitamos más de ti. Te necesitamos a ti, Señor. Solamente tú y lo demás sobra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos ayudas, Señor. Gracias por tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, enséñanos, Dios mío, Señor, a tomar decisiones. Señor, a no permanecer impasibles, indolentes, apáticos ante tus cosas, ante la realidad, Señor. Porque realmente hay una realidad delante nuestro, Señor. Señor, queremos caminar contigo. Queremos seguirte a ti, Señor. No queremos volver atrás, Señor. El mundo es como un gran imán que nos atrae, Señor, pero no permitas que nos alejemos de tus caminos. Queremos permanecer en ti porque es ahí donde vamos a fructificar, donde vamos a crecer, donde vamos a avanzar, Señor.
Te quiero dar las gracias en esta mañana por cada hermano, por cada hermana, Dios mío, por los valientes que han dado un paso de fe para reconciliarse contigo. Señor, honra, Dios mío, Señor, esa acción en sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, y a los demás haznos entender, Dios mío, Señor, que hay manjares, que hay bendiciones en tu mesa. Señor, ahí queremos permanecer. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.